Centro Informativo del Comandante. Una eufórica Wuhan celebra el fin del encierro por el coronavirus, que no da tregua a Europa. Muy buenos días, les saluda Mauro Arriaga a través del Comandante 101.3 para presentarles las noticias nacionales, internacionales, deportes aquí en el Comandante. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias nacionales. En San Marcos nos solidarizamos con los reporteros de Canal 9 Digital por las agresiones que sufrieron. Agentes de la Policía Municipal de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos agredieron física y verbalmente a uno de los reporteros de Canal 9 Digital cuando le daba cobertura al desalojo de vendedores de la plaza en el centro del Valle de la Esmeralda. La agresora fue identificada como María Belén López Monzón, empleada municipal que utilizó palabras soeces y luego agredió físicamente al reportero. Lamentamos las actitudes de los empleados públicos y se solicita al Consejo Municipal tomar las medidas disciplinarias correspondientes y respetar el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala. El artículo 35 dice libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. 7 de la mañana, 4 minutos. Coronavirus llaman a fortalecer contención para evitar contagio masivo. Epidemiólogos hacen énfasis en que ciudadanía aplique con rigurosidad cuarentena social. Suman 80 casos positivos, 24 días después de que se confirmó el primer fallecido por coronavirus en el país. Las autoridades mantienen las medidas de emergencia en fase de contención. Solo el aumento de transmisiones y la pérdida de la trazabilidad de los casos detectados causará que se entre en la fase de mitigación. El indicador para que las medidas de salubridad cambien será el de casos comunitarios, según los protocolos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud. 7:05 minutos. En otra de las noticias, en San Marcos, comunicado importante sobre ingreso de personas de México. Se informa a los vecinos de Ayutla, San Marcos, los datos oficiales sobre el traslado de los posibles casos de coronavirus que ingresaron ilegalmente por el puente Rodolfo Robles y que fueron trasladados a un centro asistencial de Quetzaltenango. En Suchitepeques, autoridades de salud de Suchitepeques informan sobre el primer caso de coronavirus en la Boca Costa de Sololá. Se trata de un migrante que llegó al país deportado de Arizona, Estados Unidos. Al llegar a Guatemala se le realizó la prueba y dio negativo. Según la información proporcionada por el director del área de salud de Suchitepeques, el doctor Mario Rivera, el hombre permaneció en su hogar donde convivió con 5 personas más. Cuando le realizaron la segunda prueba ya en su hogar, dio positivo. Mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19, ¿usarlas o no? Unos a favor, otros aún cuestionan su uso. Lo cierto es que las mascarillas se han convertido en un artículo de primera necesidad entre la población que busca protegerse contra el nuevo coronavirus. Desde que comenzó a escucharse del COVID-19, la mascarilla se convirtió en un artículo habitual entre las personas. En cada país a donde el virus ha llegado, su utilización se popularizó, asociado con la idea de protección. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei recomendó generalizar su uso entre la población, pero en las calles aún se ve gente sin cubrirse la boca y nariz, exponiéndose al contagio o a ser contagiado. La medida debería acatarse con mayor rigor en lugares donde hay aglomeración de personas, como mercados. En el área metropolitana, según una encuesta elaborada
Por ProDatos, 1 de cada 2 guatemaltecos dice utilizar mascarilla o cubreboca al estar con otras personas. La otra mitad no cree que el COVID-19 sea una amenaza para su salud y la de los demás. Por ello sale a la calle sin una. Son quienes están en el estrato socioeconómico alto donde el mensaje ha calado, pues 8 de cada 10 dice utilizarla, contrario al sector popular en el que la cifra se reduce a 4. Las 7 de la mañana, 8 minutos, es el comandante 101.3 en Quetzaltenango. La tarde de ayer martes fueron trasladados del hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango al hospital de Villanueva 2 personas. Una dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus, mientras que otra es altamente sospechosa. Los pacientes no son migrantes deportados. Con este Quetzaltenango suman 2 casos de COVID-19. En San Marcos, la municipalidad de Sibinal informa que para el próximo jueves 9 de abril del presente año queda suspendida toda actividad comercial en el municipio, por lo que las instalaciones de los mercados municipales permanecerán cerradas. También se le hace el llamado a todos sibinalense a que permanezca en su casa. En más de las noticias aquí en el comandante 101.3 con el tema coronavirus, distanciamiento y suspensión de transporte dificultan que mujeres y menores presenten denuncias por violencia. Las denuncias por violencia contra la mujer, niños y adolescentes bajaron durante marzo, mes en el cual inició el toque de queda y las medidas de distanciamiento social que impuso el gobierno de Alejandro Yamatei para prevenir el contagio del COVID-19 en el país. Aunque las denuncias en marzo bajaron, comparadas con enero y febrero, la violencia no, ya que las autoridades saben que el círculo de maltrato continúa en las viviendas de las víctimas, porque conviven con su victimario durante el distanciamiento social impuesto por el Ejecutivo. Esta situación es vivida por 2 gemelas de 16 años en la zona 6 capitalina, quienes la semana pasada fueron agredidas por su padre, luego de que supuestamente las encontró hablando por teléfono con sus parejas sentimentales. De acuerdo con el relato de Paulo Barrios, representante de la organización Mujeres Transformando Mujeres, que acompaña el caso. Gracias por acompañarnos, ese rastreo informativo todos los días de 7 de la mañana a 7:30. En San Marcos, comunidad contará con mercado. En el caserío Llano Grande de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, contará con el mercado comunal. La municipalidad entregará lineamientos de higiene y seguridad. Será a partir del día de hoy, se efectuará ventas de frutas, verduras y hortalizas del lugar. En Chimaltenango capacitan a bomberos de Patzún derivado a la emergencia del COVID-19. Instructores de la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales ANOBOM brindaron una capacitación a 16 socorristas de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de Patzún, Chimaltenango, sobre protocolos de atención sobre el COVID-19. Debido a esta emergencia, se ha designado una unidad específicamente a traslados de pacientes con sospechas de COVID-19 y se realizan este tipo de capacitaciones a las 117 estaciones bomberos municipales departamentales. 7 de la mañana con 11 minutos. En otra de las noticias, casos de coronavirus en Guatemala aumentan a 80. Quetzaltenango y Izabal registran el primer paciente. Los casos de coronavirus en Guatemala se incrementaron a 80 este martes santo con 6 nuevos casos, informó el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional. Quetzaltenango e Izabal registran el primer paciente con COVID-19. Escuchemos el mensaje del presidente Alejandro Yamatei, lo que recomendó en estas fechas, en la tarde de ayer. Escuchemos lo que dijo a nivel nacional. Quiero informarles que estamos cerrando el día de hoy con
18 horas con 30 minutos. Quiero informarles que estamos cerrando el día de hoy con 6 casos positivos. Eso nos hace llegar a 80 casos en lo que va de esta epidemia. De esos 80 casos, 17 se han recuperado, 3 desgraciadamente han fallecido y 60 personas están en aislamiento en tratamiento. De esas 60 personas, 3 están en intensivo y los 3 están en estado estable. Quiero recordarles hoy, que es Martes Santo, que mañana muchísima gente suspende totalmente sus actividades y les quiero pedir que hagamos el esfuerzo, que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos quedemos en nuestra casa lo más posible. En la medida en que nos quedemos en nuestra casa, vamos a seguir derrotando a este virus y vamos a seguir haciendo que las cosas sigan en nuestro país, preparando que lo que venga después sea un impacto mucho menor, porque habremos hecho lo correcto desde este momento. Así es que, estimados amigos y amigas, preparémonos a tener una Semana Santa totalmente atípica, pero guardados todos con nuestras familias, en nuestros hogares, unos trabajando, porque nos toca trabajar para protegerlos a ustedes, pero ustedes protegiéndose a sí mismos, manteniéndose en aislamiento. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Ahí está el mensaje del presidente Alejandro Yamatei con las recomendaciones del caso que se vive actualmente, esperando que todos entendamos que debemos estar en casa lo máximo que podamos por la cuestión que estamos viviendo, atravesando actualmente, el problema del virus que se propaga de a poco. Ya son 80 casos en el país de Guatemala. Gracias por acompañarnos a las 7 de la mañana con 14 minutos. En otra de las noticias, hospital en el Parque de la Industria realizará pruebas de COVID-19. El laboratorio del Hospital Temporal del Parque de la Industria de la Zona 9 podrá realizar las pruebas para detectar el coronavirus COVID-19 gracias al apoyo de la Vimed S.A., quien hizo entrega de un equipo GeneXpert con tecnología PCR en tiempo real. Con este equipo se pueden procesar 16 muestras a la vez, obteniendo el resultado en 45 minutos y se podrá realizar un aproximado de 500 pruebas diarias. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social agradecieron el apoyo que han brindado empresas privadas durante la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. Gracias por acompañarnos a las 7 de la mañana con 15 minutos. Es el comandante 1013. Banrural atenderá este miércoles para entregar aporte del programa del adulto mayor. El Banco de Desarrollo Rural dio a conocer que estará atendiendo con prioridad este miércoles para hacer efectivo el aporte del programa del adulto mayor. Ante ello se tendrán habilitadas todas las agencias bancarias a nivel nacional para poder brindar el servicio correspondiente a sus clientes. Según destacó la entidad bancaria en un comunicado, el horario de atención será a partir de las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Además, Banrural hizo las respectivas sugerencias para que las personas tomen sus precauciones utilizando la respectiva mascarilla como parte de las medidas ante la emergencia que se vive en el país por el coronavirus. Capturan a hombre señalado de engañar a pobladores ofreciendo dinero del gobierno. En medio de la emergencia del coronavirus que atraviesa el país, un hombre pretendía obtener dinero fácil engañando a pobladores de San Andrés Petén. Se trata de Óscar Giovanni Sanán Rivera, de 31 años, quien bajo engaños ofrecía a los comunitarios ser beneficiarios de los 1,000 quetzales que el gobierno anunció como ayuda a cada familia vulnerable por esta pandemia. Ante lo sucedido, la Policía Nacional Civil destacó que en su informe que procedió a capturar al individuo a quien se le decomisó una computadora y 1,005 quetzales en efectivo producto de los pagos bajo engaño que habían hecho los pobladores. Las 7:17 minutos, despliegan personal de salud y PNC en Patzún. Personal del Ministerio de Salud fueron distribuidos a diferentes lugares del municipio de Patzún, Chimaltenango, para realizar un monitoreo y así descartar posibles casos de coronavirus
lugar donde se registró el primer caso comunitario. El personal de salud fue acompañado por agentes de la Policía Nacional Civil, informó el director de la PNC, Ervin Mayen. Marco Livio Díaz Reyes fue nombrado por el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, como nuevo superintendente de la SAT. El ministro de Finanzas, Álvaro González Rixi, dio lectura el acuerdo que oficializa el nombramiento de Marco Livio Díaz Reyes como nuevo jefe de la SAT. Atención a la hora, las 7:18, es el comandante 101.3. Capturan y extraditable vinculado con organización criminal del exalcalde de Ayutla. Un hombre vinculado a una organización criminal que era dirigido por el exalcalde de Ayutla, San Marcos, Eric Zúñiga, fue detenido por las autoridades como fines de extradición de los Estados Unidos, informó el Ministerio Público. Se trata de Juan Carlos Cruz Ovalle, quien tenía una orden de captura con fines de extradición pendiente de ejecutar. Los agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a Cruz Ovalle, quien es requerido por el Tribunal Distral de los Estados Unidos para Distrito Este de Texas por cargos de narcotráfico. En otra de las noticias, Minetrab crea procedimiento para la suspensión de contratos laborales. Debido a la emergencia que atraviesa el país por el coronavirus, el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo, publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 140-2020, en el cual se crea el procedimiento electrónico para el registro, control y autorización de suspensiones de contratos laborales. Este acuerdo ministerial es de carácter temporal y exclusivo mientras persistan las circunstancias y efectos que se derivan de la pandemia del COVID-19. Las 7:20 es la edición de este miércoles 8 de abril. Gracias por acompañarnos. Cubrámonos contra el coronavirus, el nuevo reto que invita a hacer conciencia. Hierro del Rayo se unió al reto Cubrámonos contra el coronavirus e invitó a las empresas a brindar cubrebocas a sus clientes. La empresa indicó que están seguros que al utilizar un cubrebocas se estarán contribuyendo a minimizar la propagación del COVID-19 en cada una de las familias guatemaltecas, empresas y comunidades. Gracias por acompañarnos en otra de las noticias nacionales. Inconformes con ley seca intentaron asesinar al alcalde de Chisec. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que el lunes 6 de abril, dos sujetos inconformes con el cierre de bares y cantinas para evitar la propagación del coronavirus intentaron asesinar al alcalde de Chisec, Alta Verapaz, Fidencio Lima Pop. Según Yamatei, los hombres, al no localizar al jefe edil, optaron por atacar a su hijo. Hemos encontrado mucha colaboración, pero también hemos encontrado gente que no entiende. Anoche el hijo del alcalde de Chisec, Alta Verapaz, fue herido por dos sujetos que entraron a su casa con el ánimo de asesinar al alcalde porque las cantinas del pueblo están cerradas, afirmó el presidente. Según el mandatario, el nivel de alcoholismo llevó a hacer tanto a estas personas que perdieron la cabeza y apuñalaron al hijo del alcalde porque el alcalde no estaba, dijo Yamatei. Los dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil, afirmó el presidente, quien hizo el llamado a los guatemaltecos que cumplan con las instrucciones que se han girado para reducir el impacto de la pandemia del coronavirus en Guatemala. En otra de las noticias nacionales, con el COVID-19, médicos trabajan
en prototipo de ventilador que podrían ser comandado con pantalla táctil. Médicos de la pediatría del Hospital Nacional de Escuintla trabajan en un prototipo de ventilador que podría ser comandado con pantalla táctil y hacer frente al coronavirus COVID-19. Lo anterior lo dio a conocer el portavoz del Ministerio de Defensa, Juan Carlos de Paz. Gracias por acompañarnos en otra de las noticias nacionales. Incendio afecta varias viviendas en la zona 3. Bomberos voluntarios trabajan para apagar las llamas. Esto sucedió el día de ayer. Un incendio que afectó a varias viviendas de la 21 calle entre Avenida Elena y Primera Avenida de la zona 3 capitalina. Por causas que se ignoran, una vivienda se incendió en dicha dirección, afectando a otros inmuebles en el sector. El incendio de grandes proporciones fue visible desde varios lugares. Bomberos voluntarios acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas, informó Óscar Sánchez, portavoz de bomberos. En otra de las noticias aquí en el Comandante 101.3, cerco sanitario por el coronavirus en Patzún ha impactado a la economía. Policarpio Patal, habitante de Patzún, agrónomo de cooperativas que cultivan arveja china y arveja dulce para exportación, dijo que hay preocupación entre los vecinos por sus ingresos. La mayor parte de las entradas del que vive la gente provienen básicamente de la agricultura para exportación, dijo Patal en entrevista. En otra de las noticias, instalan arco para desinfectar a pobladores de Mixco. El alcalde de Mixco, Neto Brand, informó que se instaló un arco purificador en esa localidad con el propósito de desinfectar a los pobladores y así evitar más contagios de coronavirus COVID-19. Las 7:25 en otra de las noticias nacionales. Persona que tuvo contacto con médico contagiado se está escondiendo, dice alcalde de Amatitlán. Una persona que tuvo contacto con el médico del Hospital Nacional de Amatitlán, que dio positivo en la prueba de coronavirus, se está escondiendo para no guardar cuarentena. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de Amatitlán, Malnor Orellana, quien aseguró que han detectado casos de personas que se esconden a fin de no ser puestas en cuarentena. Fueron las noticias nacionales, entramos a las internacionales. Miles de chinos celebran con euforia este miércoles el final de más de 2 meses de confinamiento de Wuhan, cuna de la pandemia de COVID-19 que no da tregua a Estados Unidos y Europa, donde no se logra generar una respuesta económica unificada y las muertes volvieron a aumentar en España. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 82.726 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales este miércoles a las 11 horas, hora local. En otra de las noticias, la Organización de las Naciones Unidas distribuyó desde su centro de
acopio en Panamá 8 toneladas de insumos para luchar contra la pandemia de la COVID-19 en países de América Latina y el Caribe, entre ellos Ecuador. Estados Unidos enciende alarmas por alto número de afroamericanos muertos por COVID-19. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, fue el primero este lunes en dar la voz de alarma al advertir que un 70% de los casi 600 fallecidos en su estado son afroamericanos, pese a que el colectivo apenas representa el 33% de la población. Cofundador de Twitter dona $1,000 millones, lucha contra el COVID-19. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó este miércoles que 19 personas retenidas en sus centros de detención están infectadas con el nuevo coronavirus en instalaciones de varios estados. El número de casos de COVID-19 en Florida se elevó la tarde de este martes a 14,747, de ellos 296 mortales. Y el condado de Miami, desde el más afectado por la pandemia, alcanzó los 5,126 confirmados, de acuerdo con datos oficiales. Gracias por acompañarnos, es el comandante 101.3. La cifra diaria de 1,939 es el peor balance en un día para un país en todo el mundo desde el inicio de la pandemia y eleva a 12,722 el número total de muertes en Estados Unidos, quien se acerca a los dos países más enlutados hasta ahora, Italia y España. En deportes les contamos, el exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto ingresaron la noche de este martes en un hotel de Asunción, donde cumplirán arresto domiciliario tras dejar la sede policial donde pasaron un mes en prisión preventiva por entrar al país con pasaportes paraguayos falsos. Nuevos acusados en caso Fifagate señalan a guatemalteco Rafael Salguero. El exdirigente de fútbol de Guatemala, Rafael Salguero, fue mencionado una vez más en el caso Fifagate. Así se dio a conocer este lunes, luego de que dos ejecutivos del gigante estadounidense Fox fueron acusados de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero en el caso. Desde Nueva York se conocieron detalles sobre los presuntos sobornos pagados a ejecutivos de la FIFA. En otra de las noticias, Liga Española podría reanudarse a finales de mayo e inicios de junio. Las ligas de fútbol de Europa se encuentran ante la compleja situación de cuándo podrían reiniciar tras parón que ha existido por el coronavirus. El continente europeo hasta este momento ha sido el más afectado con la pandemia. Sin embargo, en algunos países ya se analiza lo que vendrá después. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos sigue a través de la plataforma digital en Facebook, el comandante 101.3. Compartan para que sus amigos se informen de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos. Esto fue todo en el rastreo informativo. La edición de este miércoles en la fecha 8 es miércoles santo. Estamos en plena Semana Santa. Que tengan un buen día.
informativo. Y lo escuchaste primero en El Comandante.